conversaciones interesantes como sí. la que vamos a tener ahora con María José Rincón, letra Z, directora en Filología Hispánica y lexicógrafa. María José, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Hola María Hola María José. José, buenos días. Hoy con palabras con sabor a sal. Sí, Ay, la curiosidad que me da. ¿Cuáles son esas sí. palabras con sabor a sal? María José, buen Buenos día. días. Ahí te escuchamos, ¿nos ¿Ahora? escuchas? ¿Me escuchan ahora? Sí, Ahora sí te perfecto. Ahora, escuchamos. Perfecto. Bueno, pues me encanta que se haya provocado esa curiosidad, ¿verdad? Primero, hacer referencia a ese no maravilloso Ujú. de César, ese no adverbio de negación, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la gramática del no, Sí, adverbio de negación, y después, bueno, hay muchos usos del adverbio, ¿verdad? En la lengua hablada y en la lengua escrita, pero por supuesto, quien administra ese no es el hablante. Por lo tanto, exacto. creo que nos dejamos llevar de los consejos de César, porque aparte de la gramática está también el uso de las palabras, ¿verdad? Y sí, hoy les propongo pues irnos un poco, acercarnos un poco al mar y hablar de esas palabras que para mí son de las más hermosas de la lengua española Ujú. y que tienen ese sabor marinero, ¿no? Y muchas veces las decimos, las usamos con muchísima frecuencia, ya van a ver que son palabras muy frecuentes a las que les hemos asignado muchísimos significados, es decir, Ujú. son palabras polisémicas, ¿verdad? Con muchos significados para nosotros, que las usamos en muchos contextos y que a veces desconocemos cuál es su origen, ¿no? Una de las Interesante. características más hermosas del español de América y Ujú. con ello del español de la República Dominicana es que tenemos muchos marinerismos. Esas palabras con sabor a sal, los lingüistas las llamamos marinerismos. Óyeme, no no conocía que sabía. existía. Sí, yo tampoco. Sí, pues van a ver que las dicen todos Marinerísimo. los días muchas veces. Esos marinerismos son palabras que nacen en la lengua española en un contexto de especialidad de la profesión del marinero. Es decir, son palabras que originalmente usan los marineros. Ustedes saben que cada profesión tiene su terminología, ¿verdad? A veces desconocida para otras profesiones, son términos técnicos que se usan para determinadas actividades en una profesión concreta. En el caso de los términos marineros, todos sabemos que los marineros tienen su lenguaje muy particular. Ujú. Aparte del que nombra a las cosas que normalmente hay en un barco y que se utilizan para la navegación o para la pesca, pues las acciones que se hacen en ese barco. ¿Por qué hay tantos marinerismos en el español de América? Bueno, inevitablemente tenemos que recordar que la lengua española llega al continente americano en Ujú. barco. Por supuesto. Sí. Por lo tanto, todo el que llega a América y empieza a hablar español en América ha tenido necesariamente que pasar por una travesía marítima larguísima. Ahora nosotros tardamos en llegar de Europa a América 8 horas en avión a lo sumo, ¿verdad? Ujú. Pero eran meses y meses de contacto con la vida marinera, no solo mientras estaba en el barco, sino desde que se partía, desde el puerto europeo, desde el que se partía hacia América, había que hacer largas estancias esperando el permiso, en contacto con gente de mar, había que vivir esa travesía marinera inevitable y todos los que venían a América se veían obligados a pasar por ahí. Por lo tanto, ese contacto prolongado con gentes de mar hace que esas palabras se peguen Claro, y por lo y se van tanto incorporando en el día a día, en la dinámica. exactamente. Y entonces empiezan a decirse en sitios donde no existe el mar. No es el caso de Ujú. nuestro, no es el caso de la República Dominicana, pero fíjense hasta dónde llega ese influjo, que existen muchos marinerismos en el español de América, en las regiones andinas, por ejemplo, ¿no? Donde el mar está lejos. ¿Por Exacto. qué? Pues porque toda esa gente que llegó allá y empezó a hablar el Fue español iba llegando.
Exactamente, llevaba ese español impregnado, ¿no? Sí. De ese sabor a sal. Esos términos se hacían comunes y una vez que la gente llegaba a tierra, ¿verdad? Pues los incorporaba y los empezaba a usar en su vida cotidiana. Vamos a poner algunos ejemplos. A ver, alguna de esas palabras. A ver, algunos ejemplos. Y ustedes me van a ir diciendo los significados que le asignamos a esos ejemplos. Por ejemplo, cuando uno crea un barco, construye un barco y lo echa por primera vez al agua, ¿cómo se llama? Botar. Botar un barco, ¿verdad? Es la botadura del barco. Exacto. Bueno, este verbo botar, que originalmente significa echar un buque al agua o un barco al agua por primera vez, ¿no? Como darle ese bautizo marinero a ese buque. Con una champaña. ¡Paf! Ah, sí, la rompen ahí. Con la botella de champaña. Qué desperdicio. La rompen. Digo, lo del champán. Sí, es el desperdicio. No lo de la botella. Pero empiezan a pensar para todas las cosas para las que ustedes usan el verbo botar, que originalmente era poner un buque en el agua, ¿verdad? Exacto. Echar ese buque al agua por primera vez. Lo usamos para deshacernos de algo, ¿verdad? Sí, claro. Luego botamos la basura, ¿no? Lo usamos también para decir cuando algo despide o esparce una determinada sustancia. Por ejemplo, decimos, eso está botando humo, está botando fuego. Sí. Lo decimos también para cuando extraviamos algo o lo perdemos. ¡Ay, boté mi bolso y no sé dónde lo... Es casi como, o sea, como el sinónimo casi de echar. Sí. ¿no? Exactamente. Claro, es el sinónimo de echar parcialmente. Exacto. Recuerden que la lengua es muy difícil que haya sinónimos totales. Sí, totalmente. Porque echar, no diríamos, bueno, sí, pues, ¿dónde eché mi bolso? Sí, también se podría decir, ¿no? Pero fíjense es como... que con muchísima más frecuencia decimos el verbo botar. Más cosas, por ejemplo, cuando dice, esta goma bota aire. Exacto. Sí. O estaba botando sangre, por ejemplo, ¿no? Cuando se expide una sustancia, una secreción, un líquido, ¿no? Sí, ahí tenemos la palabra botar. ¿Qué otra palabra así curiosa que usemos en el día a día viene de esta otra. El verbo jalar. Jalar y todos sus derivados, ¿verdad? Jalar y todos sus derivados y por supuesto jalar escrito tanto con H como con J. Porque en la náutica, en el mar, el verbo jalar significa tirar de una cuerda. Exacto. Jala, que en el ámbito marinero no se dice cuerda, sino cabo, ¿verdad? Entonces, pues jala un cabo. En el español general se usa para referirse a tirar de algo, tirar hacia sí, traer hacia uno algo. Pero jalar. Hay muchísimos otros significados, ¿no? Por ejemplo, succionar. Bueno, decimos esa expresión tan dominicana, que está jalando aire. Ahí no es jalar, ahí es jalar, jalando. Estás jalando aire. Succionando aire, pero como un sentido figurado, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando te jala el agua. Cuando te succiona a ti la fuerza del agua, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cuando aspiramos el humo del tabaco, decimos que jalamos. O también, y muy coloquialmente, cuando ingerimos bebidas alcohólicas. También se dice jalar en ese sentido en el español dominicano. O, por ejemplo, cuando un carro consume mucho combustible, mucha energía, que jala mucha gasolina, ¿verdad? Mucha gasolina, sí. Bueno, pues fíjense hasta dónde la creatividad de esa palabra que tiene ese origen marinero, ¿no? También decimos de alguien que tiene mucha influencia o que tiene mucho poder convocatorio. A la gente. Reinaldo, a la gente, a la gente. Va Sobeida, lleguen temprano, que Sobe a la gente. Sobe jala, y después, fíjense, también lo decimos, parece que no tienen relación, pero... Como que nos jalan, ¿no? La lengua está todo vinculado. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a un lugar determinado y decimos, jala para acá. Sí, jala gente para acá, sí. Jala para acá. Sí, entonces, sí, es cierto. Es verdad. Coge para acá, mucho. ¿No? O ven para acá, ¿no? Entonces, todo eso viene de la creatividad a partir de un verbo que originalmente lo que significaba era tirar de una cuerda. Tirar del cabo.
Por ejemplo, es curioso cómo si esos cartelitos que ponemos en las puertas para indicar si hay que empujar o tirar de la puerta, en Europa, en España, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con tire y aquí pone jale. Jale. Sí. O ale, jale. Se le está hablando en español, jale. Y la gente empujando. Usted no está leyendo. A mí me pasa mucho, no lo puedo evitar, pero lo leo y después lo hago mal, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, se puede escribir tanto con H como con J. Son dos variantes, una que trata de reflejar la aspiración y otra que no la refleja, pero en fin, al final las dos son válidas, ¿no? Quizás una tiene un matiz un poco más popular y la otra no, pero al final pues las dos son válidas y las dos desarrollan todos esos sentidos, ¿no? Todos esos sentidos que originalmente eran sentidos marineros. Regálanos por ejemplo, otro marinerismo. Un marinerismo. Por ejemplo, otro marinerismo, zafar. Zafar, soltar, desembarazar algo, desatar algo, ¿verdad? Era originalmente, o sigue siendo originalmente, una palabra vinculada con el mar. Viene del árabe hispánico, que significaba, en el árabe significaba quitar, y en la parte marinera, en la acepción marinera, era quitar los estorbos de algo, desembarazar algo, ¿no? Quitarle, en fin, los inconvenientes o los estorbos que tuviera algo. Fíjense que nosotros lo usamos con el sentido de soltar algo, liberarlo. Eso, por ejemplo, en el español de España no se usa, ¿no? Soltar las amarras. No, y no solo soltarnos de algo, sino soltarnos de algo. Sí. ¡Zafa! Zafa, exactamente. Con esa expresión que se usa o dice, tuve que zafarme de él con un viejo truco, ¿no? Librarse de alguien o de algo. O incluso desentenderse cuando uno tiene... en fin, un compromiso o una situación y uno se desentiende de ella. Qué rico. No, ir allá y trato de zafarme rápido, ¿no? Óyeme, pero buenísimo estos marinerismos. Vamos a seguirlos. ¿Tú te has zafado un hueso? Sí. Zafarse un hueso. Mira, por ejemplo, ahora tenemos que zafarnos de María José, por ejemplo. María José, buenísimo estos marinerismos, palabras con sabor a sal. Y eso que nos faltan muchas palabras, porque está el carajo, que nosotros mandamos mucha gente al carajo. Y eso es un lugar que está en el barco. Eso es un lugar muy específico. O nos gaviamos por algún sitio. O nos gaviamos por un sitio. Me gusta. Sí. María José, contigo siempre el tiempo es corto. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo para todos. Gracias por los marinerismos. Seguimos navegando. Aquí termina Camino al Sol.